Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy tengo un episodio especial porque no voy a ser yo la que hace las preguntas, sino que voy a ser la que las recibe. Espero estar a la altura respondiendo estas preguntas y en el podcast de hoy vamos a aprender, o intentarlo, qué hacen nuestras hormonas principales, tanto la insulina, la testosterona, la vitamina D, la importancia del músculo, y lo vamos a hacer gracias a un conocido de nuestro podcast que es mi padre, Juan Viña. Hola a todos. ¿De qué vamos a hablar? De salud, de metabolismo, de vida saludable, de hormonas, y lo vamos a hacer a través del libro de Isabel, que todos conocéis, que es Pon tus hormonas a funcionar. Pero en la camisa del libro pone una frase fantástica, que es saber más, temer menos, elegir mejor. Que la primera vez que se lo oí a mi hija dije, bueno, es una frase fantástica, es una filosofía de la vida. Pero ahora la pregunta concreta es, ¿esta frase te ha movido a escribir el libro? Sin duda, sí. Yo creo que el verdadero empoderamiento en general en la vida y particularmente en la salud reside en saber más. Y creo que vivimos en un mundo donde hay más información, pero no necesariamente sabemos más, porque cada vez hay más bulos, se utiliza más ese clickbait fácil para buscar las visualizaciones, buscar la viralidad, y no necesariamente la gente sale de leer una noticia, de leer un artículo o de ver un vídeo con una sensación de la tranquilidad que te aporta un conocimiento sólido. En este sentido dije, ¿qué puedo hacer que independientemente del nivel de cualquier persona pueda sentarse un día en la mesa y decir, tengo dudas de salud, quiero aprender, pero quiero aprender sin miedo, quiero aprender sin tener ansiedad cada vez que leo? Entonces, en este sentido dije, ¿qué puedo escribir que tenga un valor? Yo creo que ojalá durante muchos años, y que ofrezca conocimiento para que la gente pueda efectivamente saber más del cuerpo en el que habita, para temer menos y elegir mejor por y para su salud. Entonces, en ese punto dije, ¿qué es lo más desconocido de la salud? Las hormonas. Y las hormonas controlan todo. Son esos mensajeros silenciosos, son como un wifi, permiten que todas las células del cuerpo estén conectadas. Y en este sentido, son las directoras de todos nuestros procesos de salud y a la misma vez son las más desconocidas. En este sentido dije, ¿qué puedo hacer? Pues cada capítulo es una hormona diferente que, con el objetivo de que entendieran todo, he empezado a hacer el capítulo desde cero y aparte he ido subiendo el nivel. Entonces, mi intención con este libro es que, sobre todo, tengan un refugio seguro donde acudir cuando tengan cualquier duda de cualquier hormona. Bueno, pues vamos a entrar en harina. Capítulo, la insulina, aprende a ser sensible a ella y será tu mejor aliada, que me parece un título fantástico. Yo tenía un título que es bastante peor que esto, que digo habitualmente a mis alumnos, respeta la insulina y la insulina te respetará a ti. Pero creo que es mejor, tu título bastante mejor. Y déjame que haga una introducción. La resistencia periférica a la insulina. 1 de cada 10 españoles tiene resistencia periférica a la insulina. Estamos hablando de casi 5 millones de españoles. Y lo más dramático de todo ello es que más de la mitad, por no decir 80% de la población que tiene resistencia periférica a la insulina, no lo sabe. Por lo tanto, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué es la resistencia periférica a la insulina? Y luego ya entraremos de más cómo se mide, porque es importante. Pero primero vamos a la definición. ¿Qué es la resistencia periférica a la insulina? Realmente, en la propia palabra está, eres resistente a la acción de una hormona que es necesaria para vivir, que es la insulina. ¿Qué quiere decir que yo sea resistente a la acción de la insulina? Imagínate que tus células se ponen una capa impermeabilizadora a la insulina. Cuando tú te pones un chubasquero que es impermeable al agua, el agua cae, pero tú no te mojas, no te das cuenta. Entonces, cuando tus células son resistentes a la insulina, es como si se hubieran puesto una capa que les hace impermeables a que la insulina haga su acción. Cuando una hormona no puede hacer su acción, aparecen todos los efectos negativos derivados de que una molécula que debería estar haciendo su función no lo hace. Por ejemplo, cuando el músculo es resistente a la insulina, cuando tiene esa capa impermeabilizadora, no puede permitir la entrada de glucosa en las células musculares y, por una parte, el músculo no funciona bien porque el músculo almacena de media entre 300 o 400 gramos de glucógeno muscular, que es la manera en la que tiene de almacenarse la glucosa en el interior de los músculos, y por otra parte, ese azúcar que no entra en el músculo porque tu músculo es resistente a la insulina y no puede hacer que entre, se queda en la sangre. ¿Y qué pasa cuando en la sangre hay un exceso de azúcar que no debería estar? Yo siempre digo, imagínate
que se te cae una Coca-Cola normal al suelo, se queda todo pegajoso. Pues imagínate una sangre con un exceso de glucosa. La sangre es pegajosa, tienden a pegarse los vasos, aparecen obstrucciones. Pues, por ejemplo, eso es un efecto negativo de ser resistente a la insulina a nivel muscular. Pero ¿qué pasa si se es resistente a la insulina a nivel del hígado? Pues que el hígado no nota que tienes nutrientes y, por tanto, empieza a producir mucha glucosa y eso empeora también el metabolismo. Entonces, ser resistente a la insulina es que tus células no son capaces de entender que tienen esa hormona y por tanto funcionan como si no estuvieran y todos los procesos metabólicos dominados por la insulina se afectan. El músculo, el metabolismo de grasas, incluso el metabolismo correcto de la producción de FSH y LH que se necesitan para una correcta fertilidad. Por eso una resistencia a la insulina se asocia, entre otras cosas, con problemas de fertilidad, con alteraciones de la testosterona. En definitiva, cuando tú no eres sensible a una hormona, aparecen problemas. En este caso, todos los derivados del metabolismo de macronutrientes como son la insulina. Es decir, que ya tenemos bastante claro por qué es mala la resistencia periférica a la insulina, pero vamos a ahondar un poquito en este punto. Es decir, la resistencia periférica a la insulina, 5 millones de españoles. Y has explicado tú que afecta al hígado, afecta al músculo, afecta al tejido adiposo y puede afectar a otras estructuras. Pero hay una cosa que tenemos que dejar clara a la audiencia. Por ejemplo, todas las personas que tienen resistencia periférica a la insulina no tienen por qué acabar en una diabetes tipo 2. ¿Por qué? Y eso luego lo hablamos tú y yo, porque además de eso se tiene que añadir un fallo en la transcripción de los genes que controlan la regulación de la secreción de insulina. Luego también te he oído a ti muchas veces en tu podcast que también es una de las causas que acaban teniendo un síndrome ovárico poliquístico. Es decir, que hay ejemplos específicos que me gustaría que para la audiencia ahondaros un poquito en eso. Me parece muy buena pregunta y yo te diría que en sí mismo, actualmente no, la Organización Mundial de la Salud no lo considera una enfermedad, pero en sí mismo el tener una resistencia periférica a la insulina es un problema de salud. ¿Por qué? Porque te predispone a numerosas enfermedades, te predispone a tener síndrome metabólico, que sí que es una condición de salud, donde se afectan todos los factores de riesgo principales. Se afecta, cuando tú tienes resistencia a la insulina, tiendes a tener síndrome metabólico. Cuando tienes síndrome metabólico, tienes mal los triglicéridos, tienes mal la tensión arterial, tienes elevación del ácido úrico, tienes problema del colesterol, tienes problema de glucosa, es decir, todo tu metabolismo de macronutrientes se afecta. Cuando tienes resistencia a la insulina, también tienes más inflamación crónica de bajo grado y sabemos que la inflamación crónica de bajo grado es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, es un factor de riesgo para enfermedades autoinmunes, es un factor de riesgo para demencia, es un factor de riesgo para un accidente isquémico vascular, el conocido como ictus. Entonces, en sí mismo, la resistencia a la insulina es probablemente uno de los factores de riesgo más pasados por alto y más importantes y que está probablemente presente en, me atrevería a decir, la práctica totalidad de enfermedades no genéticas actuales. Claro, y sobre todo porque se tiene más grasa abdominal en una porción muy importante de la sociedad. Sí, yo creo que es fantástico como lo has explicado. Tu padre sabes que es profesor de bioquímica y explica los mecanismos moleculares de la resistencia periférica a la insulina. Y digo una cosa que tú has dicho, no se reconoce como enfermedad, pero es un trastorno bastante importante y que afecta a, como tú has explicado, muchos aspectos de la salud. Y pongo un énfasis para que la gente tenga un poco de cultura médica. A principios de los años 20 se descubre la insulina. Se describe por primera vez en un trabajo en el New England Journal of Medicine en 1929 el concepto de resistencia periférica a la insulina. Es decir, llevamos casi un siglo. Y fíjate si nos cuesta aprender y asumirlo como un proceso patológico que es muy importante. Es que el problema de la resistencia periférica a la insulina es que la insulina es una de las hormonas más importantes. Todas las hormonas son importantes, pero es una de las hormonas, si no decirte la más importante, que controla todo el metabolismo de nutrientes. Grasas, proteínas, carbohidratos, todo está dominado por la insulina y a la misma vez la insulina tiene otro aspecto que mucha gente no conoce, que es que también intermedia en los procesos dominados por la hormona de crecimiento. También es una hormona anabólica. Por tanto, nos encontramos con una hormona que no solo es clave para metabolizar bien grasas, carbohidratos y proteínas, sino que también es clave para el crecimiento de tejidos, algo positivo en el músculo, pero no tanto cuando hablamos de otros tejidos, como por ejemplo mama o cualquier tejido implicado en cánceres. Por tanto, para mí
sin duda sería una de las hormonas principales a controlar si queremos vivir más y mejor, es un buen funcionamiento de la insulina. Si tú consigues evitar tener resistencia a la insulina y si ya la tienes, conseguir revertirlo y ser otra vez sensible a esta hormona, yo creo firmemente que tendríamos mucho ganado a nivel de salud. Somos científicos. Al final hay que cuantificar. ¿Cómo se mide la resistencia específica a la insulina? En un mundo ideal, ¿vale? Te voy a decir, en un mundo ideal y luego ya lo bajo a tierra. En un mundo ideal, tú sabes más que yo que si bien la hormona insulina se produce en pequeñas cantidades en ayunas, fundamentalmente sus mayores elevaciones son después de las comidas. Por tanto, en un mundo ideal, a mí me encantaría que todos los servicios sanitarios midieran la insulina después de comer. ¿Por qué? Porque es cuando realmente mayor volumen de hormona hay, menos riesgo hay de fallos analíticos y más podemos valorar cuando eso es hormona activa. Ahora bien, como realmente es un poco inviable hacer a la gente que coma y venga después de comer a sus análisis, porque entra en juego muchas variantes. ¿Qué ha comido usted? ¿Qué no ha comido? Y luego hacer la prueba de una sobrecarga oral de glucosa a todo el mundo no es viable, pues hay un medio menos bueno, pero que sigue siendo bueno, que es medir la insulina en ayunas, medir la glucosa en ayunas y calcular lo que se llama el índice HOMA-IR. El índice HOMA-IR es un índice que nos dice cuánto de sensible o de resistente eres a la insulina. Y tu pregunta será, Isabel, ¿y cómo calculamos en casa el HOMA-IR? Porque yo he ido a hacerme una analítica, me han medido la insulina en ayunas y la glucosa. ¿Cómo sé cuál es mi índice HOMA-IR? Coges la insulina, coges la glucosa, la multiplicas, la divides entre 405 y si tu valor es mayor de 2 o 2,5, podemos decir que tienes resistencia a la insulina y que hay que apretar las tuercas, como diremos más adelante, para volver a mejorarla, porque afortunadamente es reversible. Isabel, yo no me quiero hacer ningún análisis porque me dan miedo las agujas. ¿Cómo puedo medir si soy resistente o sensible a la insulina? Hay un método que está validado, que es medir la circunferencia de la cintura. Isabel, ¿cómo se mide la circunferencia de la cintura y qué valores tengo que esperar para quedarme tranquilo de, oye, estoy bien, oye, no, hay que apretar? Te coges una cinta métrica aproximadamente por encima de las caderas, a la altura del ombligo, sin meter barriga. Tú coges una cinta métrica estando tranquilo, a la altura del ombligo, y hay varias escuelas que dicen varios valores. Y yo me quedo con el grupo de estudio de resistencia a la insulina que dice que si las mujeres tenemos un perímetro de la cintura por encima de 80 y los hombres por encima de 94, probablemente tenemos resistencia a la insulina. Hay otras escuelas, como por ejemplo el Instituto Internacional de Estudio de la Obesidad, que son un poco más laxos y dicen, si la tienes por encima de 88 si eres mujer o por encima de 102, tienes resistencia a la insulina. Cualquiera de las dos escuelas es válida, yo me quedo un poco en la parte más estricta de 80-94. Si tú te mides la cintura y tienes, si eres hombre, por encima de 94 o si eres mujer por encima de 80, con toda probabilidad tengas un inadecuado funcionamiento de la insulina y haya que mejorarlo. Y tu siguiente pregunta será, ¿cómo puedo mejorar la resistencia a la insulina? Sí, pero has hecho una cosa muy importante. Has dicho, fíjate, el índice de HOMA, que se mide con unos ALIS normal y con una cinta métrica, ¿de acuerdo? Luego, creo que la audiencia tiene que saber que la base del sistema sanitario es los médicos de familia, los centros de salud, y eso se puede medir en los centros de salud. No hay que ir a especialistas de resistencia específica a la insulina ni endocrinólogos. No, es una cosa que está en la base del sistema. Y como has explicado muy bien, incluso uno se lo puede hacer. Si le miden obviamente el azúcar y la insulina en sangre en ayunas, pues con el índice HOMA y con una cinta métrica lo sabe. Lo cual creo que lo has explicado de una forma fantástica. Y como tú mismo has encarrilado, cómo ser más sensible a la insulina. Ya sé lo que es la resistencia específica a la insulina, la hemos cuantificado, hemos mentalizado a la gente que somos muchos españoles los que lo podemos tener. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer en cuanto a mi tipo de estilo de vida? ¿Qué puedo hacer para ser más sensible? Vale, Isabel, yo me he medido, tengo un perímetro de la cintura alto, además he tenido la suerte quizá de que me hagan unos análisis y tengo un HOMA-IR de 3. ¿Qué puedo hacer antes de enfermar más para ser más sensible y vivir más y mejor? Sin duda, el primero, tener músculo. ¿Por qué? Porque el músculo es el mejor
sensibilizador a la insulina que existe. No hay otra cosa mejor. No hay un fármaco, no hay nada. El ejercicio físico es el sensibilizador número 1 de la insulina. Eso para empezar. En segundo lugar, probablemente te diga que incrementa el consumo de fibra dietética. La proteína sabemos que es maravillosa y fundamental, pero muchas veces perdemos que la fibra también es uno de los mayores ayudantes a todo el metabolismo de la insulina. La fibra es una manera muy sencilla, muy fácil, incrementa el consumo de legumbres, incrementa el consumo de frutos secos, incrementa el consumo de cereales integrales, levadura nutricional, que son muy altas en fibra, verduras, frutas enteras, ¿vale? No me valen los zumos ni los jugos. ¿Con piel? Con piel. ¿Cómo limpiamos la piel? Yo te diría que con agua y sal, pero como perfecto. y vinagre. La fibra, o sea, haz músculo, consume fibra y luego, Isabel, yo ya hago músculo, consumo fibra, consumo la adecuada proteína, no tomo ningún tóxico. ¿Hay algo más que pueda hacer? Como siempre, hay ayuditas que yo llamo que son los complementos que nos permiten entrar en ese círculo virtuoso de salud. Como por ejemplo, a mí me gusta mucho la berberina, siempre que esté bien formulada, una berberina fitosomada o liposomada, porque si no tiene una absorción mínima, que también vaya con pimienta negra. También me gusta mucho la silimarina, me gusta mucho el mioinositol, la creatina también parece que ayuda con la sensibilidad a la insulina, el cromo también me gusta mucho, el licopeno también ayuda, la coenzima Q10. Entonces, ¿hay que tomarse todos? No necesariamente, pero también estos son ayudas que hacen que junto con un estilo de vida tu insulina funcione mucho mejor. Fantástico. Si quieres saber más de la insulina, acaba con el libro, porque con la explicación de Isabel se entiende todo perfectamente. Si has puesto en las alturas del podio de los vencedores al músculo y pasamos al capítulo del músculo. El músculo tú lo titulas La fábrica de cuasihormonas. Y empiezas el capítulo de una forma gráfica, convincente y diría atronadora. Nadie a los 80 años desearía no estar fuerte. Es que... Y entonces eso nos lleva a una cosa que tenemos la gente ya mayor, 70, 80, 85, 90, pero que hay que empezar antes, pero bueno, ahí es cuando ya se nota, que es la sarcopenia, ¿no? ¿Qué es la sarcopenia para que el público nos entienda y luego ya empecemos a hablar del músculo como fábrica de cuasihormonas? La sarcopenia se define como la pérdida de fuerza, de masa muscular y cuando es muy grave impacta en el funcionamiento de esos músculos y por tanto de las actividades de la vida diaria de la persona. Luego es fuerza, masa y función. Sí, y tú te dirás, Isabel, ¿y cómo se mide la fuerza? La fuerza se puede medir, vamos a hablar como de la manera más óptima y luego algo que pueden hacer en casa, porque yo quiero que todo el mundo que vea este podcast sepa cómo estoy de fuerza, cómo estoy de masa muscular y cómo estoy de función. Entonces, hemos dicho que la sarcopenia es la disminución de la fuerza, masa y en casos graves impacta en la función de esa persona, cómo esa persona tiene la habilidad de hacer sus actividades de la vida diaria. ¿Cómo mido la fuerza? Generalmente la mejor manera es medirlo con un dinamómetro, que es un aparato que haces una aprensión de fuerza y si eres mujer y tu máxima fuerza es por debajo de 16 kilos y si eres hombre por debajo de 27, podemos decir que tienes baja fuerza. Isabel, yo no tengo un dinamómetro y mi médico no me lo ha medido. ¿Cómo puedo medir en casa si yo tengo falta de fuerza? Es con el test que yo llamo 5X. Tú estás en un asiento normal, te cruzas de pies y manos y durante 5 veces tienes que sentarte y levantarte, hacer como una sentadilla. Si esto lo haces en menos de 12 segundos, se puede estimar que tienes una buena fuerza. Y no eres frágil. No es así del todo, pero... Sí, en una visión global. Sí. Si lo tienes en menos de 12 segundos, podemos estimar que tienes una buena fuerza. Lo siguiente, hemos dicho que es disminución de fuerza y disminución de masa muscular. ¿Cómo se puede medir la masa muscular que tenemos? Hay métodos que requieren que un médico te lo hagamos, como la ecografía, la bioimpedanciometría, luego métodos un poco más invasivos como puede ser el TAC, la resonancia, el DEXA, que también me gusta mucho para el hueso, pero entiendo que no todo el mundo puede tener acceso a estas pruebas y cómo desde casa yo puedo saber si tengo disminución de masa muscular. Otra vez cogemos la cinta métrica y en este caso nos medimos los gemelos.
La circunferencia del gemelo, en la parte más gruesa del gemelo, es un estimador magnífico de la cantidad de masa muscular que tienes. Si tú te mides la circunferencia del gemelo y eres mujer, la tienes por debajo de 33 y eres hombre o la tienes por debajo de 34, podemos decir con mucha probabilidad que tienes baja masa muscular. Isabel, pero ¿y si alguien tiene un exceso de grasa? ¿Eso cómo se compensa? La fórmula se ajusta por índice de masa corporal y si tú tienes un índice de masa corporal entre 25 y 29, restamos 3, si tienes entre 30 y 39 restaríamos 7 y si tienes por encima de 40, tienes un exceso muy marcado de grasa, se restan 12 centímetros. Isabel, ¿y si yo estoy muy delgada por debajo de un 18,5 de masa corporal? Pues se suman 4 puntos, pero en general yo tengo un índice de masa corporal normal, cojo la cinta métrica, me mido, soy mujer por debajo de 33, probablemente tenga baja masa muscular, hombres por debajo de 34, probablemente tenga baja muscular. Isabel, y la tercera parte que me has dicho es que yo tenga tan mala masa muscular y tan poca fuerza que impacte en mi función. ¿Cómo puedo saber si yo tengo una alteración en la función muscular? Pues con el test de los 4 metros. Yo mido más o menos 4 metros y inicio un cronómetro y ando los 4 metros. Si esos 4 metros dividido entre el tiempo que tú has tardado es menos de 0,8 metros por segundo, probablemente tengas una afectación, vas muy lento porque tienes una afectación de la función muscular. Por tanto, la sarcopenia es la falta de fuerza, masa y función muscular. Cuando es grave, se puede medir la fuerza con un dinamómetro o con el test de levantarte y sentarte 5 veces. La masa muscular se puede medir con ecografía, con DEXA, con TAC, con bioimpedanciometría, pero también se puede medir con la circunferencia gemelar y la función muscular se puede medir con el test de 4 metros. FMF, fuerza, masa y función. Eso. La sarcopenia no es solamente un problema, y permíteme que haga una pequeña introducción y ya pasamos en el mismo capítulo, no solamente afecta a la gente. Bueno, pero se me ha olvidado otra cosa. Si te fijas, esta definición no tiene en cuenta la calidad del músculo. Y sabemos que conforme nos hacemos mayores, el músculo pierde calidad, es decir, se infiltra con grasa. Entonces, a día de hoy todavía no tenemos manera de decir, porque tú puedes tener mucha masa muscular, pero que la tengas llena de grasa. Y esto es algo muy común en la sociedad actual donde hay un exceso de grasa corporal. Por tanto, también tan importante es la masa, la fuerza, como que no tenga grasa. Y eso también es algo muy importante. Y no tener grasa en el músculo se consigue mejorando la sensibilidad a la insulina. Y eso lo hablamos en un podcast anterior tuyo, que hoy, desde hace ya mucho tiempo, se sabe que no solo es importante la cantidad de grasa, sino dónde se ubica. Y cuando se ubica donde no toca, como en el músculo, pues como has dicho tú, no es muy bueno. Pero la sarcopenia también me gustaría decir a nuestra audiencia que no solamente es para la gente mayor, o una persona que tenga mucha masa grasa y le pongan en tratamiento para perder la masa grasa, hay que recordar que lo hemos visto en otro podcast tuyo, que por cada 3 kilos de grasa se pierde 1 kilo de masa magra. Y entonces ahí también se requiere mucho ejercicio, como has contado tú, para no tener sarcopenia. Y ahora, ¿qué recomiendas para minimizar o evitar la pérdida de calidad y de cantidad? ¿Qué puede hacer un paciente o una persona sana pero que esté preocupada con su calidad y su cantidad de músculo, que nos esté oyendo? ¿Qué debe de hacer? ¿Qué puede hacer para tener una vida saludable desde el punto de vista del músculo? Hacer ejercicio físico de fuerza. Volvemos a lo mismo. Al final parece que sea un disco rayado, pero es que el ejercicio probablemente sea la recomendación de salud universal más importante que te pueda dar como médico. Ejercicio físico de fuerza, asegurar el adecuado consumo de proteínas. En este caso, ¿cuánta proteína? Ya tenemos un podcast que hemos hablado de esto con el doctor Gorriz maravilloso. Yo te diría que por practicidad asegúrate que todas las comidas que hagas tengan una adecuada fuente de proteínas, la que tú elijas. En tercer lugar, te diría que te aseguras de ciertos micronutrientes que contribuyen a la adecuada síntesis muscular. Vitamina D es fundamental para la síntesis de fibras musculares, especialmente tipo 2. Luego, también la creatina. Luego hay una molécula que a mí me gusta mucho, que es el HMB, que es un metabolito derivado de la leucina, que ha demostrado ser capaz de reducir la pérdida de masa muscular, especialmente importante en personas que no pueden hacer deporte, personas mayores, personas que se están recuperando de una lesión. Y bueno, tú y yo, obviamente, también nos beneficiamos, pero quizás no tanto como esas personas que están tan graves. Entonces, tira vitamina D, creatina,
HMB, y luego también parece que los ácidos grasos omega 3 también ayudan a reducir la pérdida de masa muscular por ese efecto tanto antiinflamatorio como parece que tiene un efecto proliferativo sobre las células satélite musculares. Entonces yo te diría que esas herramientas, ejercicio, consumo de proteínas y en cuanto a micronutrientes te diría vitamina D, creatina, HMB y los ácidos grasos omega 3. Antes de pasar al último punto de este capítulo del músculo como fábrica de cuasihormonas, es una cosa que me gustaría contar para que la audiencia, es decir, un famoso científico, Goldberg, dijo que la leucina sirve para hacer más síntesis de proteínas, pero lo que luego costaron décadas para que fuera averiguar que era el intermediario del metabolismo de la leucina, como has explicado tú, que las cosas en ciencia cuestan de hacer y cuestan de demostrar, porque luego hay que llevarlo a ensayos clínicos y todo esto es complicado. Fantástica explicación, y ya me queda a que nos expliques que cuasihormonas, que se llaman miocinas, mioquinas. Háblanos un poquito de esas hormonas que libera el músculo o cuasihormonas que libera el músculo y que tienen un efecto pleiotrópico en todo el cuerpo. Los tejidos hablan entre sí y se abren a todos los tejidos. Cuéntanos un poco. Les llamo cuasihormonas porque realmente somos muy pedantitos. Solo se puede llamar hormona algo que lo produce una glándula y el músculo no es una glándula. Pero realmente sus funciones son las mismas que cualquier hormona. Hay decenas de hormonas que produce el músculo. Yo, por practicidad y porque son las más estudiadas, me quedaría sin duda con la irisina, que es una de las hormonas más importantes producidas por el músculo. ¿Por qué? Porque uno, tiene un efecto directo y es el mecanismo que conecta el músculo y el hueso sobre el hueso. De hecho, la irisina producida por los músculos es una de las hormonas principales que activan la síntesis de hueso. Por eso es tan importante para prevenir la osteoporosis, que recuerdo que 1 de cada 2 mujeres sufrirá una fractura por osteoporosis. Es tan importante el ejercicio físico de fuerza, no tanto porque el músculo te aporte sostén, que también es importante, sino porque un músculo bien trabajado y activo libera la hormona irisina, que actúa directamente sobre el hueso y activa la síntesis de masa ósea. Por otra parte, la irisina también aumenta el metabolismo y favorece el cambio de tejido adiposo blanco, que sabemos que es uno que no es útil, a tejido adiposo marrón, que es aquel tejido adiposo que, aunque sea grasa, paradójicamente consume muchas calorías. Luego, por otra parte, hay otra hormona que me gusta mucho, que es el BDNF, el factor neurotrófico cerebral. Ese, aunque también se produce en el cerebro, se produce de manera muy marcada en el músculo. ¿Y qué papel tiene el BDNF? Y aquí vinculamos el eje músculo-cerebro. Cuando un músculo está bien trabajado y es activo, produce factor neurotrófico cerebral que llega al cerebro y en el cerebro estimula la conexión neuronal, favorece la creación de nuevas neuronas y que la comunicación entre las neuronas sea mucho más efectiva. Es decir, favorece no solo que pensemos mejor, sino más rápido. Y luego también hay otras hormonas como por ejemplo la decorina, la VAIVA, que entre otras cosas ayudan a regenerar y recuperar el músculo. Por tanto, el músculo produce muchas hormonas, como vemos, unas que actúan localmente, otras que actúan sobre el metabolismo, sobre el hueso, sobre el cerebro. Por tanto, por eso la masa muscular es uno de los mayores factores protectores frente a cualquier tipo de fragilidad del cuerpo humano. Otro ejemplo de que los tejidos se hablan entre sí. Cambiamos de capítulo. El cortisol. Reconcíliate con él, no es tan malo como piensas. Y aquí viene la gran cosa. Es decir, el cortisol es una hormona para sobrevivir. Lo demostró un científico canadiense hace muchísimos años que escribió un libro famoso de fisiología, el Canon. Y ahora va la pregunta. Si el cortisol es una hormona imprescindible para vivir, ¿por qué algunas personas, o muchas personas, piensan que el cortisol es mala cuando es imprescindible para vivir? ¿Por qué la gente se confunde? Porque creo que confunden que algo sea necesario con que algo en exceso es problemático. Cualquier hormona, a la misma vez que es necesaria para vivir, porque si no el cuerpo no la produciría, es mala cuando está en exceso o en defecto. Entonces, el cortisol es necesario para vivir cuando se produce en cantidades adecuadas y siguiendo el ritmo circadiano normal. Es decir, tenemos un pico en torno a las 7-8 de la mañana, otro pequeño pico en torno a las 11-12 de la mañana, por eso a las 10 siempre te apetece un café, y luego otro pico en torno a las 4 de la tarde. Si ese
patrón de pico se pierde o la cantidad es inadecuada, aparecen los problemas. Y la gente, no te puedo decir exactamente por qué, pero probablemente todo resida por una mala interpretación de lo que hace la hormona y esa dimensión que hacen los medios muchas veces de como esta hormona cuando está en exceso hace esto, todo el mundo que tenemos estos problemas hace esto. Y cuando tengo estrés estrés de cualquier tipo. Bueno, hay estrés, un estrés traumático, un estrés por una sepsis o un estrés de la vida. Claro que te sube el cortisol porque es un mecanismo de adaptación para sobrevivir. Y ellos confunden como si el cortisol fuera el responsable del estrés cuando es al revés. Cuando tengo estrés, para poder sobrevivir a él, tengo que tener cortisol. Sí, pero el problema reside en que es una hormona que es necesaria para vivir y, de hecho, gracias a eso tenemos mecanismos de adaptación al estrés. El problema es que actualmente vivimos mucho más sometidos a procesos de estrés mantenidos en el tiempo que antiguamente. Sí, que antes era puntual y había tiempo que desaparecía, que ahora es muy continuo, muy continuo. Pero eso es un estilo de vida lamentable el que tenemos organizados, la verdad. Muy bien, pues entonces el ritmo circadiano nos ha explicado fantástico y es una cosa muy importante. ¿Puedes hablarnos un poquito de las funciones del cortisol en general? Un poquito. Como tú bien has dicho antes, el cortisol es necesario para afrontar los procesos de estrés y, entre otras cosas, por ejemplo, es clave para evitar que la respuesta inflamatoria se vaya de madre. El cortisol es necesario es un inmunosupresor. Es un inmunosupresor que es útil cuando está en niveles adecuados. Si no tenemos cortisol, tendemos a tener una respuesta inflamatoria desorbitada, pero cuando lo tenemos en exceso, estamos inmunodeprimidos. Por tanto, el cortisol es necesario para modular esa respuesta inflamatoria y que, tengamos la inflamación suficiente como para combatir infecciones, pero no tanto como para generar una cascada inflamatoria, que es lo que pasó cuando todo esto de la pandemia, que había un exceso de inflamación por el COVID y, de hecho, por eso se daban corticoides, porque ayuda a parar esa cascada inflamatoria que excesiva es un problema. Por otra parte, además, el cortisol ayuda a que podamos mantener unos niveles adecuados de tensión arterial. Cuando, gracias al cortisol, alguien te da un susto, te da esa subida un poco de tensión que permite que no te desmayes, es gracias al cortisol. Por otra parte, el cortisol también ayuda a modular los factores de coagulación. Evita que tengamos sangrados excesivos, cosa que es útil para si a ti te estaba persiguiendo un león por la sabana africana y tenías una lesión, no estar desangrándote y poder seguir corriendo. El problema es que cuando tienes un exceso de cortisol pueden haber problemas de trombos. Con lo cual, el cortisol es una hormona que toca muchos ejes, todos vinculados evolutivamente a sobrevivir. Por eso, evita que tengas sangrados, permite elevar la tensión arterial, que es clave. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que correr no puedes tener una baja de tensión porque no podrías correr. Necesitas tener una tensión alta que permite un gran bombeo al corazón y que te permita mantener. El problema es que actualmente es una hormona que no nos sirve de tanto evolutivamente cuando está elevada, porque tú no quieres tener una tensión alta, no quieres tener una coagulación. Por tanto, el cortisol es necesario para vivir siempre y cuando esté en los niveles adecuados. Lo que pasa es que actualmente el cortisol tiende a estar más alto de lo que debería y, sobre todo y más importante, tiende a perder ese ritmo normal de elevación matutina y descenso progresivo vespertino. Fantástico. El que quiera saber más del cortisol, le has hecho una gran introducción, pues debe de leer en tu libro el capítulo porque es un capítulo fantástico. Ahora pasamos al capítulo que titulas Testosterona, la hormona clave en mujeres y hombres mucho más allá de la libido y la fuerza. Y permíteme que lea el primer párrafo del capítulo, que creo que es espectacular. Las mujeres en etapa fértil tenemos 2 veces más testosterona que estradiol y en la menopausia 12 veces más testosterona que estradiol. Los hombres tienen de media entre 6 y 112 veces más testosterona que las mujeres. Es una entrada febril, maravillosa. Es decir, empieza comentándolo un poco. Esta es una de las frases que a la gente más le impresiona, pero que tiene una explicación muy fácil cuando lo explicas. Básicamente, los estrógenos se miden en picogramos por mililitro, mientras que la testosterona se mide en nanogramos por decilitro. De ahí a que, efectivamente, cuando tú haces la conversión, las mujeres tenemos más testosterona que estradiol y, obviamente, los hombres tienen mucha más testosterona que las mujeres. Pero es una cuestión de las medidas. Cuando todo lo pones en la misma medida, al fin y al cabo, la testosterona es una hormona que tiene unas funciones
mucho más allá de la libido, ponerme cachitas y ponerme agresivo. De hecho, muy poca utilidad tendría evolutiva si una hormona tan compleja solo tuviera 3 funciones. Y lo dices que históricamente, fíjate, los grandes pensadores ya se daban cuenta. En la antigua Grecia, Aristóteles fue uno de los primeros en sugerir que los testículos no solo sirven para la reproducción, sino también influencian el comportamiento y la apariencia del hombre. El comportamiento, lo dijo hace más de 20 siglos. Lo cual es Bueno, pues dinos un poquito de unas pinceladas de las mujeres y la testosterona y luego los hombres y la testosterona. Voy a unirlo porque realmente las funciones son, más allá de las obvias, son globales en mujeres y en hombres. Básicamente, a nivel cerebral, la testosterona actúa tanto a nivel directo como a nivel indirecto sobre el cerebro. Por una parte, llega la testosterona, en el cerebro se convierte a través de la aromatasa a estrógenos y en hombres y en mujeres modula la producción de serotonina. La serotonina, ya sabes que es ese neurotransmisor que te aporta bienestar, tranquilidad y que encima es el precursor de la melatonina. Por tanto, la testosterona, en este caso de manera indirecta, porque testosterona se convierte a estradiol, ayuda a la correcta producción de serotonina. Por otra parte, y de manera directa, la testosterona incrementa la expresión de la dopamina, que es un neurotransmisor implicado en la motivación, en el placer, en la gratificación. Cuando tú piensas que vas a hacer algo que te apetece mucho, ostras, voy a comer con una amiga mía que hace un montón que no veo. Esa ilusión anticipatoria está dominada por la dopamina. Pues la testosterona en mujeres y en hombres incrementa la expresión de dopamina. Por eso, en general, las personas que tienen baja testosterona a nivel cerebral están vinculados a una apatía, a una anedonia, y en mujeres y en hombres. Y por otra parte, también menos conocido, la testosterona a nivel cerebral modula los receptores de GABA, que el GABA ya sabemos que es el principal neurotransmisor implicado en relajarnos. De hecho, los famosos fármacos benzodiazepinas actúan como estimuladores del receptor de GABA. Pues la testosterona actúa de manera muy diversa, porque es capaz tanto de activarlo y relajarte como de bloquearlos y excitarte. Por eso también un exceso de testosterona puede llevar a conductas agresivas, entre otras cosas porque se bloquea el GABA y parece que se estimula el glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio. Eso a nivel cerebral. Por ejemplo, a nivel de la piel, la testosterona en mujeres y en hombres incrementa de manera muy marcada la producción de colágeno. Por eso, los hombres que tienen más testosterona que las mujeres tendéis a tener una piel más gruesa y, por tanto, estar un poco más protegidos de esa flacidez, esa pérdida de firmeza asociada al envejecimiento. Por otra parte, pero no menos importante, en hombres y en mujeres, siempre que estén en niveles adecuados, la testosterona se encarga de producir glóbulos rojos. Por eso, en general, los hombres están más protegidos, además de que no tienen pérdidas menstruales, pero en general están más protegidos frente a la anemia que las mujeres. Y por eso, problemas de un exceso de testosterona, gente que se le inyecta puede llegar a tener un exceso de hematocrito que sea un problema. Por otra parte, también la testosterona en mujeres y en hombres es clave siempre que esté en niveles adecuados, porque si no tiene el efecto contrario. Por eso, la finura de la regulación hormonal. La testosterona en niveles adecuados es clave para la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador natural. Esto no solo es útil, obviamente, para tener una adecuada tensión arterial y un adecuado flujo sanguíneo, sino que es clave en todos los procesos de excitación en mujeres y en hombres. Una falta de testosterona te lleva a problemas de excitación, pero es que un exceso paradójicamente produce el efecto contrario. Y luego, por último, otra función que también es, obviamente, ayuda a modular la oxidación de grasas. Concretamente, la testosterona hace que en el tejido celular subcutáneo se queme más grasa, pero sin embargo, en el visceral se acumule más. Por eso los hombres tienden a tener visiblemente menos grasa, pero cuando les haces una ecografía, una resonancia, dentro de los órganos tienen más grasa, que es la más peligrosa. Entonces, como vemos, tienen muchas funciones. Muy bien, nuevo capítulo. Mucho más que reproducción, los estrógenos. Isabel, ¿puedes explicarnos lo que debemos saber de una forma global? Lo que hacen los estrógenos, lo que son los estrógenos, porque son importantes los estrógenos. Los estrógenos, yo quiero decir que son igual de importantes en mujeres que en hombres. Obviamente, en mujeres tienden a tener más importancia porque, de manera natural, tenemos mayores niveles. Pero quiero dejar claro que los estrógenos en hombres son necesarios. Tan necesarios como que son claves
en el adecuado mantenimiento de masa ósea, porque los hombres también tienen osteoporosis y es más, una vez que tienen una fractura por osteoporosis, los hombres tienden a tener una mayor mortalidad que mujeres, eso para empezar, y luego porque además los estrógenos, como bien sabemos, son fundamentales para una adecuada salud cardiovascular. En mujeres, de hecho, gracias a los altos niveles que tenemos en etapa fértil, estamos un poco más protegidas frente a problemas de colesterol, a problemas de tensión y a problemas de cardiopatía isquémica, infartos, ictus, porque los estrógenos tienen efectos positivos a nivel de la vasculatura. El endotelio, que es la capa interna que protege a las arterias, tiene muchos receptores de los estrógenos, es decir, responden mucho a los estrógenos. ¿Y qué hacen los estrógenos en las arterias de mujeres en mayor medida por sus mayores niveles, pero también en hombres? Fundamentalmente ayudan a que esa capa esté mucho más protegida, que no hayan agujeritos que permitan la entrada de colesterol y formación de placa de aterosclerosis. Por otra parte, también permiten que esos vasos estén más relajados, que no estén tan tensos y por tanto que tengamos una tensión arterial más adecuada. Por otra parte, también evitan, en cierto grado, que el exceso de azúcar se adhiera a la capa arterial y produzca daños, que produzca la glicación de proteínas, y por otra parte también ayuda a que el exceso de colesterol vaya al hígado y se elimine. Por tanto, los estrógenos en mujeres y en hombres son fundamentales para la salud cardiovascular, y esto es importante porque recuerdo que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo desarrollado. Por otra parte, también los estrógenos son fundamentales para una adecuada salud de la piel y de las mucosas. De hecho, la falta de estrógenos marcado puede llevar a un incremento del riesgo de infecciones de orina. ¿Qué más tenemos que saber de los estrógenos? Que tan importante es su función como su metabolismo de eliminación. Es decir, una hormona tiene que estar en el cuerpo el tiempo justo y necesario para hacer su función. Una vez que hace su función, eso se tiene que eliminar, porque hormona que no se elimina es hormona que se acumula y, por tanto, hormona que hay en exceso, y todos los excesos llevan a problemas. En este sentido, el metabolismo de los estrógenos es un metabolismo único, en tanto que tiene varias fases que es importantísimo conocer, porque cualquier error en cualquiera de esas fases puede llevar a un exceso de estrógenos y, por ejemplo, llevar a la aparición de sangrados abundantes, de miomas, de endometriosis, de problemas de fertilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por no hablarte de un incremento del riesgo de ciertos cánceres hormonodependientes como mama y endometrio. Por tanto, ¿qué fases tiene el metabolismo de eliminación de estrógenos? En el hígado suceden dos fases. Primeramente, el estrógeno se le une una molécula que la hace más reactiva y luego se conjuga para eliminarse por la bilis. Esto es importantísimo y por eso es clave tener una adecuada salud hepática, porque los dos primeros pasos de cualquier metabolismo de estrógenos sucede en el hígado. Pero es que tiene otro más INRI. El estrógeno en el hígado se puede metabolizar a 2-OH, que es la parte positiva, o a otros dos metabolitos negativos. ¿Cómo podemos priorizar que se metabolice a el metabolito más positivo y no en otros que son más reactivos incluso que el propio estrógeno? Teniendo una adecuada salud hepática, es decir, no teniendo hígado graso. Después hay ciertos compuestos que pueden ayudar, que tú ya los conoces: la N-acetilcisteína, la cúrcuma, el licopeno, las verduras crucíferas, especialmente el brócoli por el sulforafano que tienen, también puede ayudar al metabolismo hepático del colesterol, de los estrógenos, y también la silimarina. Pero una vez que se metaboliza en el hígado y se elimina por la bilis, el estrógeno tiene otro punto importantísimo, que es la microbiota. En la microbiota hay una enzima que se llama beta-glucuronidasa. Esa enzima es necesaria. ¿Por qué? Porque parte de esos estrógenos se reactivan y se vuelven a absorber. El problema es cuando esa enzima funciona demasiado, reactiva muchos estrógenos, se reabsorben y aparece un exceso de estrógenos. Por eso es necesario no solo tener una adecuada salud hepática, sino tener una adecuada salud intestinal. ¿Para qué? Para que no haya un exceso de esta enzima que nos reactive mucho los estrógenos y por tanto tengamos un hiperestrogenismo. Por tanto, para un adecuado metabolismo de estrógenos necesitamos buen
metabolismo hepático, buena salud hepática, es decir, no tener hígado graso, no consumir alcohol, consumir fibra, ciertos micronutrientes como el licopeno, que está en el tomate, en el ketchup sin azúcar, el brócoli, verduras crucíferas y luego ciertos compuestos como la N-acetilcisteína, la silimarina, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, hay que tener una adecuada salud intestinal para permitir que la enzima que se encarga de reactivar los estrógenos funcione lo justo y necesario. Y para eso, fundamentalmente, está el consumo de fibra dietética. Esto sería a grandes rasgos lo que yo destacaría de los estrógenos. Tu libro tiene una característica, los que lo hayan leído ya, pues lo saben, los que lo leerán en las semanas que vienen, pues se lo adelantamos. Tiene casos prácticos. Y en el capítulo de mucho más que reproducción, 2 puntos, los estrógenos, tienes una pregunta que a mí me ha parecido muy interesante. ¿Funcionan las cremas de estrógenos? Yo te diría que a nivel vaginal sí, a nivel de cremas de cara no sería algo que recomendaría porque los estrógenos, si bien son útiles para la producción de colágeno y elastina, un exceso de estrógenos en la piel puede llevar a una hiperpigmentación que nadie queremos, unas manchas en la piel. Por tanto, aunque sé que se ha puesto de moda en Estados Unidos, yo no sería algo que utilizara, sobre todo cuando hay compuestos mucho más útiles, desde el retinol, el retinal, los péptidos, el ácido acelaico, la vitamina C, la niacinamida. No me pondría algo que está destinado para estar en la vagina, en la cara. Por lo tanto, el mensaje es que las cremas de estrógenos funcionan para la vía vaginal, punto. Lo demás tenemos alternativas bastante mejores, ¿correcto? Muy bien, pues ahora cambiamos de capítulo y nos vamos a un capítulo que yo creo que es fascinante porque afecta a tanta gente que les va a interesar mucho, que es la vitamina D, la cuasi hormona con nombre de vitamina. La primera pregunta es, porque claro, tanta gente está preocupada con esto, ¿por qué tanta gente tiene déficit de vitamina D? Se necesita suplementación, pero primero es la primera parte de la pregunta. ¿Por qué tanta gente tiene ahora déficit de vitamina D? Es una respuesta que tiene muchas vertientes. La primera sería, 1, porque la medimos. Lo que no se mide parece que no existe y hasta hace relativamente poco tiempo no sabíamos de la importancia de la vitamina D y no sabíamos, por tanto, que regulaba hasta el 11% del genoma y por tanto empezamos a medirla. Y cuando mides algo en medicina te empiezas a encontrar las sorpresas. Entonces, primero, porque la medimos. Segundo, porque cada vez, afortunadamente, vivimos más. Y sabemos que el cuerpo humano, la fisiología del cuerpo, está hecha para estar en su peak, en su máximo a los 30 años. A partir de los 30 años, aunque tú por fuera estés estupendo, todos tus procesos fisiológicos y hormonales van decayendo. Y también decaen la actividad de las enzimas encargadas de activar a la vitamina D a partir de la luz solar. En tercer lugar, pero no menos importante, lamentablemente estamos en un mundo donde cada vez hay más contaminantes, hay daño en la capa de ozono y a la vez están los famosos disruptores hormonales, que no solo afectan a la cantidad de radiación que impacta la piel, sino, y más importante, afectan a los procesos de activación fundamentalmente hepáticos de la vitamina D. Y luego, por otra parte, que cada vez usamos más fármacos, por ejemplo los corticoides, que bloquean y aumentan la destrucción de vitamina D y que luego cada vez estamos más en interiores, sobre todo mucho más marcado a partir de la pandemia. No estamos fuera, no te da el sol en brazos y piernas, ergo tienes menos oportunidad de tener la vitamina D. Entonces, a grandes rasgos, ¿por qué cada vez es más frecuente tener la vitamina D baja? Porque la medimos, porque vivimos más, porque estamos expuestos a contaminantes, fundamentalmente disruptores hormonales, porque tomamos más fármacos y porque estamos más en interior. ¿Todo el mundo debería suplementarse? Decir todo el mundo sería un paso demasiado, quizá ya me conoce mi audiencia, muy atrevido, pero lo que dicen las últimas guías es que de manera preventiva, esto es, sin ningún tipo de análisis, todas las personas de 1 a 18 años debería suplementarse con entre 1.000 y 2.000 unidades, personas mayores de 75 años, mujeres embarazadas y personas con prediabetes, es decir, un estado previo a tener diabetes tipo 2. Entonces, en estos casos, sin análisis, habría que suplementarse de manera preventiva con vitamina D entre 1.000 y 2.000 unidades. El resto de casos, en un mundo ideal,
medirías la vitamina D y comprobarías probablemente que mucha gente la tenga baja y se suplementa. La realidad es que actualmente cada vez más está limitado la medición de vitamina D porque cuesta dinero y cada vez más gente la necesitaría. Por lo que yo te diría que, sobre todo además si tienes síntomas como riesgo de osteoporosis, estás inmovilizado, tienes dolores musculares, tienes estado de ánimo bajo, tienes enfermedades autoinmunes, yo sí que abogo por una suplementación preventiva moderada, entre 1.000 y 2.000 unidades de vitamina D, siempre que se pueda con vitamina K2. Sería una manera muy segura, pero a la misma vez muy razonable de mejorar a nivel general la salud. Aquí has enviado muchos mensajes. Uno que ya lo hemos hablado cuando hablábamos de la resistencia hepática a la insulina, lo importante que es medir, cuantificar. Cuando mides y cuantificas, entonces puedes clasificar al paciente muy bien. Luego lo importante es la cuantificación y medir para una medicina moderna, que es obvio. Y ahora hay una pregunta que mucha gente nos la pregunta. ¿Es mejor una dosis alta una vez al mes o todos los días un poquito de vitamina D? Yo te diría que porque con la vitamina D, y en algunos casos con la vitamina B12, son de las pocas vitaminas que nos empeñamos en darla en dosis mensuales como excepción cuando cualquier vitamina se tiene que tomar a diario. Las megadosis de vitamina D no solo se han asociado paradójicamente a un incremento del riesgo de osteoporosis y de fracturas, sino que además se asocian a picos muy altos y a bajadas muy profundas porque esos picos tan altos sobrepasan las capacidades enzimáticas del hígado y del riñón de asimilarse, haciendo que mucha cantidad de la que se da no se asimile por los tejidos, se pierda y por tanto no sea la manera más efectiva de reponer la vitamina D. De hecho, las últimas guías abogan de manera general por una dosis diaria versus megadosis. Isabel, es que si yo no me la tomo en megadosis, no me la voy a tomar. Hombre, ante el no tomártelo o tomarte megadosis, probablemente megadosis, pero en un mundo ideal donde yo pueda elegir, sin duda, dosis diaria. Y otra pregunta, ¿es mejor tomar vitamina D3 solo o vitamina D3 con vitamina K2? En un mundo ideal, siempre con K2. La K2 no tiene nada que ver con la vitamina K1. La K1 es una filoquinona de la coagulación, mientras que la K2 es una menaquinona. La estructura bioquímica es completamente diferente, por eso la K1 se encarga de la producción de factores de coagulación en el hígado, mientras que la K2 se encarga, por una parte, de activar en los huesos a una proteína que es la osteocalcina, que es necesaria para activar todos los procesos de formación ósea, y por otra parte, en las paredes de los vasos sanguíneos se encarga de activar a una proteína, que es la proteína CLA de matriz, y esta proteína activada evita que un exceso de calcio se quede adherido a las paredes y que pueda llevar a la arteriosclerosis. Por tanto, la vitamina K2 es como un compañero ideal a la vitamina D que permite dirigir al calcio donde más se necesita, entre otras cosas hueso, pero también en el interior de las células, y evita que se quede y se deposite un exceso de calcio en las arterias. Fantástico. Cambiamos de capítulo. El último capítulo de tu libro va a ser el último capítulo de nuestra charla, que por eso es el último, y habla sobre los disruptores hormonales, los enemigos silenciosos de tus hormonas. Y hay una expresión tuya en el libro que es muy buena, es decir, los disruptores hormonales más allá de los factores de riesgos tradicionales. ¿Qué significa eso? Pues que actualmente todo el mundo tenemos más o menos interiorizado que fumar es un factor de riesgo para la salud, que el alcohol también, que el exceso de grasa también, que hay que cuidar la tensión arterial, que hay que cuidar la insulina, que hay que cuidar el azúcar, que hay que cuidar el colesterol, que hay que cuidar los triglicéridos, el ácido úrico, los riñones, pero seguimos cuidando todo eso, pero a pesar de eso, cada vez hay más enfermedades o las que hay no se terminan de curar, las cronificamos. En este sentido, los disruptores hormonales son como ese enemigo silencioso que hasta hace poco no lo sabíamos y en medicina todo lo que no se sabe parece que no existe y ahora estamos un poco levantando la alfombra y descubriendo, ostras, que hay muchos compuestos silenciosos, tanto como que hay más de 300.000 compuestos químicos de síntesis a los que estamos expuestos, de los cuales muchos de ellos, no todos, muchos de ellos están implicados en mayor o menor medida en muchas enfermedades y problemas de salud actuales, desde problemas tiroideos, problemas de exceso de grasa, problemas de fertilidad,
problemas de memoria, problemas cardiovasculares. ¿Son el único problema? No. ¿Es el problema más importante de salud global? No. ¿Contribuyen a que el resto de problemas de salud se exacerben? Sí. Pues ahora tienes que hacer una cosa muy importante para la audiencia. Define lo que es un disruptor hormonal. Es una sustancia que tiene la capacidad de afectar a la acción de una hormona, tanto porque bloquee su producción, como porque la estimule, como porque favorezca su eliminación temprana o impida su eliminación normal, favoreciendo que esa hormona esté más tiempo, como que bloquee su transporte y bloquee su acción dentro de las células. Es una molécula que tiene la capacidad de afectar a cualquier punto de la acción hormonal de cualquier hormona y, lo que es más importante, en cada hormona tiene un efecto diferente. Eso sí, siempre negativo. Y además, los disruptores hormonales, además de poder afectar a cualquier eje hormonal en cualquier punto, el problema es que pueden llegar a tener un efecto cóctel, es decir, se suma el efecto negativo de uno más de otro, y el problema es que todavía no sabemos cómo de sinérgico es ese efecto negativo. Entonces, en general, yo diría que es cualquier molécula que tiene la capacidad de afectar negativamente al correcto funcionamiento hormonal. Y vamos a hablar de los diferentes disruptores hormonales. Hay dos grandes tipos, los naturales y los antropogénicos. Los naturales son los metales pesados, que la audiencia está más familiarizada, ¿no? Pero vamos a centrarnos en los antropogénicos, es decir, en los microplásticos, los macroplásticos, los nanoplásticos, los bisfenoles. Háblanos un poquito de los micro y nanoplásticos. Y sobre todo en ese estudio tan importante que citas en tu libro, que es la cantidad de microplásticos que se han encontrado en el cerebro de muchos pacientes. Hay muchos disruptores hormonales, muchos, y cuando hablo de muchos probablemente hablo de miles. Se pueden englobar en grandes grupos. Tenemos los nano y microplásticos, el particulado fino 2,5-10 micrómetros, tenemos los bifenoles, los talatos, los compuestos perfluorados y quizá los compuestos orgánicos volátiles y los famosos parabenos, que no necesariamente son los peores. Los nanoplásticos, primero, para que la gente entienda, un pelo tiene un diámetro de entre 50 y 70 micrómetros. En el tracto gastrointestinal, todo lo que mida menos de 100 micrómetros pasa la barrera digestiva. Un nanoplástico mide 1 micrómetro, es decir, un pelo 50-70 micrómetros. Un nanoplástico, 1 micrómetro. Estamos hablando de 50-70 veces más pequeño que el diámetro de un pelo, que ya es finito. Y hemos dicho que pasa a través de la barrera gastrointestinal todo lo que mida menos de 100 micrómetros. Por tanto, podemos entender que los nanoplásticos tienen vía libre para entrar en el cuerpo. Los nanoplásticos son restos de plásticos más grandes que se han ido degradando, que han ido pasando por el medio ambiente y el ecosistema, se han ido acumulando y han terminado pasando en alimentos, en bebidas, especialmente las famosas aguas de plástico reciclables, una de las mayores fuentes de nanoplásticos, pero como te digo, también los alimentos. Ingerimos los nanoplásticos fundamentalmente con alimentos y bebidas. ¿Por qué? Porque han ido pasando por la cadena alimentaria y han llegado a la comida de los animales que tú luego te comes. En este sentido, esos nanoplásticos, una vez que llegan en el cuerpo, tienen la habilidad de acumularse en tejidos. ¿Dónde se pueden acumular? Se pueden acumular en el hígado, en los riñones, en el corazón, pero más llamativamente, y en relación al estudio que tú citas, en el cerebro. Un estudio reciente hecho con autopsias, es decir, viendo el cerebro. O sea, no son estimaciones, no, es cojo el cerebro, lo abro, lo mido. En el cerebro se acumulaban 30 veces más nanoplásticos que en órganos como, por ejemplo, el hígado. Lo que era más importante es cuando de esos grupos de cerebros hicieron 2 grupos, personas que tenían demencia tipo Alzheimer fundamentalmente versus cerebros de personas sanas, las personas que tenían Alzheimer tenían 10 veces más nanoplásticos en el cerebro que las personas que no lo tenían. ¿Estoy diciendo que los nanoplásticos den Alzheimer? No. Estoy diciendo que contribuyen, incrementan el riesgo de tener deterioro cognitivo y Alzheimer. ¿Y esto por qué es? Porque parece que los nanoplásticos, uno, como se quedan adheridos a las paredes arteriales, dificultan
el flujo sanguíneo a nivel del cerebro. Un cerebro inadecuadamente oxigenado es un cerebro que tiende a la necrosis y a perder áreas cerebrales. Por otra parte, la inflamación crónica que genera tener nanoplásticos que no deberían estar en el cerebro parece que favorece un estrés oxidativo que favorece la destrucción neuronal. Y por último, pero no menos importante, los nanoplásticos parece que favorecen la precipitación de proteínas tan importantes como la proteína Tau, que es una de las proteínas implicadas en la aparición de Alzheimer. Por tanto, ¿estoy diciendo que los nanoplásticos produzcan Alzheimer? No. Estoy diciendo que los nanoplásticos favorecen a todos los procesos negativos que contribuyen cuando se suman a la aparición de deterioro cognitivo y Alzheimer. Y por tanto, reduciendo su exposición y acumulación en el cerebro, podemos reducir las papeletas que tengamos de perder memoria. Lo pones en el libro, la gente que lo leerá en el futuro, que lo ha leído, sabe que está publicado en una de las mejores revistas científicas del mundo, este estudio, y que tú aquí lo citas muy bien. Y lo que también llamó mucho la sorpresa es, como has dicho tú, que hay más nanoplásticos y microplásticos en el cerebro que en el hígado y en el riñón. Y la audiencia tiene que saber que acceder al cerebro es muy complicado porque está la barrera hematoencefálica. Y eso lo complica mucho y ha sorprendido muchísimo que haya 30 veces más, como tú has dicho, lo cual ha abierto un capítulo muy importante. Una cosa que tú citas aquí y que es muy bueno, es decir, el cuidado que hay que tener con calentar cosas en microondas con plástico, ¿no? Sí, yo en el libro intento trasladar un poco la cautela que considero, ¿vale? Porque no me gusta crear ningún tipo de alarmismo, porque creo que al final te entras en una parálisis por análisis que no contribuye a que la gente mejore y aplique las medidas, que al final es mi objetivo. Y digo pues trucos de sartenes, cuento que evitar en los compuestos de cocina, que evitar en cosméticos, etc. Y cuento lo de el microondas, pero no porque el microondas sea malo en sí, sino porque cuando tú calientas comida en un microondas, cuanto más calor, más grasa y más ácido tenga la comida, se incrementa exponencialmente la cantidad de nanoplásticos que se transfieren del envase al alimento. Por tanto, una manera sencilla de reducir esa ingestión diaria de nanoplásticos a través de la alimentación es evitar calentar comida en recipientes de plástico, todavía mejor, evitar utilizar recipientes de plástico. Isabel, yo no voy a quitarme los tuppers de plástico. Estupendo, respetable. Al menos no lo calientes en el microondas en un recipiente de plástico. Cámbialo a un plato, cámbialo a un recipiente de cerámica o cámbialo a cualquier recipiente que no sea de plástico. Yo creo que lo pones aquí muy bien. No es alarmar, es informar. Y luego cada uno que haga lo que crea oportuno. Pero si lo informas, como informas muy bien en el libro, creo que haces una ayuda a la sociedad, la verdad. ¿Y compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles? ¿Alguna cosita que decir? En el libro lo pones, o lo dejamos para que lo lean. Yo creo que es un disruptor hormonal menos conocido. A mí me gustan más los compuestos perfluorados, sobre todo por la permanencia dramática que tienen en el medio ambiente y que están en las sartenes y cualquier compuesto antiadherente. Pero los compuestos orgánicos volátiles, Isabel, ¿qué puedes decir de ellos? Fundamentalmente creo que son muy peligrosos en personas que tienen antecedentes de asma y atopia. De hecho, hay un estudio muy bueno, si no me falla la memoria, creo que es en 2020, en un hospital de Canadá, que asociaba a aquellos niños que se presentaban en la consulta del alergólogo con problemas de asma y alergia tenían un incremento muy notable de exposición a compuestos orgánicos volátiles, que suelen estar en cualquier producto de limpieza aromatizado, o sea, con aroma, y en general cualquier producto que tenga aromas muy intensos artificiales. ¿Por qué? Porque estos compuestos llegan a la mucosa respiratoria, la irritan, pierden la capa de protector mucosa y de inmunoglobulinas que tienen y además afectan a los procesos inmunes implicados en la aparición de asma. Por tanto, los compuestos orgánicos volátiles serían algo a evitar, fundamentalmente para todo el mundo, pero sobre todo para niños pequeños con antecedentes de atopia y asma. Se acerca al final y me vas a permitir que lea los dos últimos párrafos de tu introducción a tu libro, que dice así: de ahí que la salud es un todo y la separación establecida por Descartes allá por el siglo XVII debemos dejarla atrás. Si es verdad queremos solucionar los principales problemas de salud que nos afectan en el mundo actual, y lo pones en negrilla, debemos dar un paso atrás, ganar perspectiva de cómo funciona el cuerpo humano para saber más, temer menos y elegir mejor.
por y para vosotros. Ojalá este libro consiga transmitirte ese conocimiento y tranquilidad que como médica aspiro a aportar a toda la gente que interactúa conmigo. Isabel, muchas gracias. Ha sido un podcast que realmente han sido casi 8 podcasts, porque hemos hablado de 8 capítulos. Extraordinarias tu ayuda, tus contestaciones, tus aclaraciones. Y solamente me queda para la audiencia decir que después de haber oído este podcast de las contestaciones de Isabel, si leéis el libro ya tendréis un conocimiento fantástico de lo que debemos hacer para tener una vida saludable, para saber más, temer menos y elegir mejor. Gracias, Isabel. Ha sido un placer que me hayas dado la oportunidad de estar contigo otra vez. Y para mí, como sabes, siempre es fantástico venir a estar contigo. Muchas gracias a todos. Y despídete tú. Muchísimas gracias a todos. Gracias, papá, por hacer una magnífica entrevista y espero que os haya servido. Nos vemos en el próximo episodio.